Estas cosas se insertaban en las vaginas de mujeres que habían tenido relaciones sexuales con el diablo, analmente en hombres que habían realizado actos homosexuales, y en la boca de personas que blasfemaban contra la Iglesia. En la antigüedad y en la Europa medieval, las mujeres fueron sometidas a torturas que te darán escalofríos al pensarlas. Imagina ser obligada a montar un marco de madera con un borde afilado, o enfrentar el espantoso destino de ser aserrada por la mitad, todo debido a la acusación de brujería de un vecino. En este video destacaremos algunos de los castigos más aterradores para las mujeres. ¿Eres culpable o no? Burro español. Los capítulos de la historia pueden ser crueles y oscuros, revelando cómo la imaginación puede convertir una atracción placentera en sufrimiento. Montar a caballo puede ser agradable, pero subir a un burro español es una autopista al infierno. Cada movimiento te sumerge más en el abismo de la incomodidad o la muerte. Comúnmente conocido como el caballo de madera, fue adoptado primero por la Santa Inquisición en Francia y luego en Alemania y España, ganando mucha prominencia durante el período colonial. Era brutal, ya que aseguraba el máximo dolor a las víctimas al cortar sus cuerpos por la mitad, comenzando desde sus genitales. Construido en forma de caballo, las tablas de madera se clavan juntas para formar un borde afilado, que serviría como el lomo del caballo. Estos estaban sostenidos por 4 patas fijadas a un soporte, de unos 6 o 7 pies de altura, con ruedas en la parte inferior de las patas para que todo el dispositivo pudiera rodarse por el suelo o el piso. Tenía una cabeza y una cola unidas, dándole la apariencia de un divertido caballo de madera. El infractor sería obligado a sentarse en un caballo de madera, a veces con pesos atados a sus tobillos y sus manos atadas detrás de su espalda. Esto hacía que el borde afilado de la estaca de madera presionara más profundamente, cortando dolorosamente sus cuerpos, desgarrándolos lentamente. Se esperaba que mantuvieran esta posición durante horas, a veces días, hasta que se rompieran por el agotamiento severo o estuvieran al borde de quedar permanentemente discapacitados. La lesión resultante provoca daños severos o permanentes en el área genital, la mayoría de las veces llevando al shock o la muerte de la víctima. La mayoría de las víctimas morían desangradas mientras aún estaban en el caballo de madera, y aquellos que sobrevivían a menudo sucumbían a infecciones más tarde o quedaban permanentemente lisiados. Era fácil identificar a alguien que había soportado esta tortura por la forma en que caminaba, su postura alterada para siempre por la brutalidad que había sufrido. Esto se debe a que una víctima del caballo de madera nunca podría caminar de la misma manera, con una garantía de daño genital, un perineo desgarrado o un sacro roto, un hueso triangular grande en la parte inferior de la columna vertebral. Las mujeres que fueron sometidas a esto perderían la capacidad de tener hijos. Sin embargo, la malvada intención detrás de este castigo no era nada comparada con él. Desgarrador de senos. Desgarrar el seno de una mujer como castigo suena impensable en nuestro mundo moderno, pero en la época medieval esto se consideraba una forma legal de justicia. Comúnmente conocido como la araña de hierro, el desgarrador de senos era uno de esos crueles instrumentos que realmente te hace preguntarte cuán crueles e inhumanos podían ser los legisladores de la época medieval. Diseñado para desgarrar y rasgar los senos de mujeres acusadas de adulterio, aborto autoinducido, embarazo fuera del matrimonio o magia blanca erótica. Una sospechosa de este crimen fue torturada con el instrumento caliente. Sus 4 garras se sujetaban sobre sus pechos, agarrándolos firmemente. El torturador lo giraba lentamente y lo tiraba, dejando sus tejidos mamarios completamente desgarrados. Si sobrevivía, su pecho dañado la marcaría de por vida. Nunca podría amamantar a sus futuros hijos. Por ridículo que parezca, en el siglo XIX era común encontrar madres solteras en algunas regiones de Francia y Alemania a quienes les arrancaban los senos del pecho por una ofensa u otra. Además, el arrancamiento de senos era un método común de tortura, utilizado para interrogación y castigo durante este periodo. Sin embargo, en la mayoría de las regiones del mundo, el desgarrador de senos se usaba más a menudo para asustar a los acusados y hacerlos confesar, en lugar de aplicarles la tortura realmente. El mero hecho de que alguna vez se haya ideado revela la profundidad de la crueldad en la sociedad medieval. Pero en términos de brutalidad y maldad pura, se te pondrá la piel de gallina al verla. Quema de brujas. Imagina estar atado a una estaca con llamas subiendo debajo de ti, todo por un crimen que hoy parecería absurdo o risible. En la época medieval no se necesitaba mucho para ser acusado de brujería, y la muerte en la hoguera era el juicio automático para quien fuera encontrado culpable. Por cruel y horrible que parezca, era una norma generalmente aceptada en la sociedad de entonces.
Generalmente motivados por la superstición religiosa, los cazadores de brujas buscan personas que han sido etiquetadas como brujas o acusadas de herejía. En tiempos difíciles, como años en los que hay un brote de enfermedad, las comunidades y regiones a menudo buscaban causas sobrenaturales. Las brujas eran vistas como una de esas causas sobrenaturales. Cualquiera que se hubiera enfermado o sufrido una desgracia inexplicable podría buscar una razón mística entre las personas a su alrededor. Las acusaciones de brujería generalmente provenían de dentro de la comunidad de la víctima. La mayoría de las veces involucraban una disputa, después de la cual una de las partes involucradas sufría alguna desgracia o mala salud. Las personas acusadas de brujería confesaban bajo tortura que eran culpables. Algunos también implicaron a otras personas, acusándolas de ser brujas. Por ridículo que esto pueda parecer, a menudo había poca o ninguna evidencia contra los arrestados por brujería, más allá de rumores y acusaciones que eran difíciles de probar. Esto hizo que obtener una confesión durante el interrogatorio fuera vital para el juicio. Pero, ¿qué tipo de confesión podría dar alguien bajo circunstancias tan crueles y horrendas? Por absurdo que parezca, era más terrible que la brida de la vergüenza. Aunque hoy en día regañar puede parecer un castigo suficiente para una chismosa o alguien considerado demasiado ruidoso, en la Inglaterra y Escocia de los siglos XVI y XVII, el freno de bruja era un instrumento para domar a tales mujeres. Estaba diseñado específicamente para abordar la preocupación sobre las mujeres que se descontrolaban al, entre otras cosas, desafiar a los maridos, alborotar y desafiar a los sacerdotes. Hubo casos comunes en la Inglaterra medieval donde las víctimas del freno estaban involucradas en protestas sociales, en movimientos religiosos disidentes percibidos como una amenaza para el bienestar moral o económico de la comunidad. Muchas de estas mujeres también fueron acusadas de brujería. Cuando se instalaba el freno, la persona que lo llevaba podía ser llevada por el pueblo para mostrar que había cometido una ofensa o regañado con demasiada frecuencia. Esto se hacía generalmente con la intención de humillarlas, para que se arrepintieran de sus supuestas acciones ofensivas. Un clavo dentro de la mordaza impedía hablar, ya que cualquier movimiento de la boca podía causar una perforación severa de la lengua. Al llevar el dispositivo, era imposible para la persona comer o hablar. El objetivo no era quitar vidas, sino degradar a las mujeres en la sociedad. El daño causado a su autoestima era más profundo, dejando cicatrices incluso más profundas que las de la silla de hierro. Ver Game of Thrones te lleva a un viaje fantástico para reclamar el trono de hierro. Pero en la época medieval nadie deseaba la silla de hierro, porque era un símbolo de tortura y a menudo de muerte. Generalmente llamada la silla de tortura china, alcanzó su máxima popularidad en Europa. Este aterrador dispositivo de tortura presentaba cientos de picos afilados en el asiento, respaldo, brazos y piernas de la silla. Aunque había muchas variaciones diferentes dependiendo de la ubicación, consistían en aproximadamente 500 a 1500 picos, cubriendo toda la silla con un agujero en el asiento para colocar fuego y carbón debajo. Esta descripción de un periódico de 1891 describe cómo se utilizaba para castigar a los criminales, diseñado para matar por presión contra las afiladas púas. La víctima estaba sentada y sostenida por la barra frontal de la silla, luego por otra barra vertical, mientras dos anillos sujetaban los tobillos abajo. Físicamente, la piel de la víctima se perfora mientras la persona está atada firmemente a la silla. Si no cooperan, la persona es atada más fuerte, clavando las púas más profundamente en su carne. Debajo del asiento había una estufa con el fuego ardiendo bajo la víctima para quemar las partes inferiores del cuerpo y asarlos lentamente vivos. Este cruel dispositivo se utilizaba en mujeres condenadas o sospechosas porque les infundía miedo. Básicamente se usaba para extraer confesiones de ellas al ver a otra persona ser torturada. Si eso fallaba, la persona misma tenía que sufrirlo también. La silla de hierro es uno de esos dispositivos medievales que te hace sentir agradecido por lo lejos que hemos llegado como sociedad. Si ser castigado con algo así te asusta, espera. ¿Qué pensarías de la rueda de romper? Imagina estar atado a una rueda de hámster gigante, girando durante días solo por una opinión religiosa. Suena como una película de terror, ¿verdad? Pero esa era la realidad de las mujeres en la época medieval. Reservada para los peores criminales, la rueda de quebrar estaba diseñada para infligir el máximo dolor y sufrimiento, a menudo ante una gran multitud. Popularmente conocida como la rueda de Catalina, aplasta las extremidades y los huesos de los condenados, a veces durante varios días.
Las mujeres condenadas a este castigo eran quebradas en la rueda, o por la rueda. En el primero, un verdugo autorizado dejaba caer una rueda sobre la condenada para romperle los huesos. En el segundo, la víctima es atada a una rueda, para que su verdugo pudiera romperle los huesos sistemáticamente con un garrote. Después, la víctima a menudo era dejada en la rueda durante horas o incluso días, con sus extremidades rotas horriblemente entrelazadas en los radios de la rueda. No hace falta decir que a menudo les tomaba mucho tiempo morir. Aunque inicialmente estaba reservado para esclavos o cristianos herejes, más tarde se utilizó como castigo para delitos que iban desde la traición hasta el asesinato. La rueda de romper eventualmente dejó de usarse en el siglo XIX. Sin embargo, el horror sigue siendo tan perturbador como el legado de cortar a una mujer por la mitad con una motosierra. ¿Alguna vez has visto a un carpintero cortar un trozo de madera? Imagina a una mujer atada boca abajo y cortada por la mitad de la misma manera. Horrible, ¿verdad? Sin embargo, este fue el destino sombrío de algunas mujeres en el pasado por ofensas a las que apenas parpadearíamos hoy. En la mayoría de los casos, la víctima suele ser colgada boca abajo y aserrada verticalmente por la mitad, comenzando por la ingle. Mientras que en otros casos, la persona condenada aparentemente era sujetada a una o dos tablas antes de ser aserrada. Las mujeres condenadas por brujería, adulterio o blasfemia suelen ser víctimas de este cruel método de tortura. La víctima suele estar consciente mientras la sierra rasga su cuerpo, cortándola por la mitad. A veces las operaciones podían tardar horas antes de que los verdugos cortaran a la víctima. Era una forma bastante desagradable de morir. Tan extremo y perturbador como esto pueda parecer, lo que te sorprenderá es la crueldad de la pera de la angustia. Un dispositivo de tortura rumoreado desarrollado en el siglo XVII en Europa combina la violación sexual y un dolor físico horripilante, convirtiéndolo en uno de los instrumentos de agonía más brutales. Comúnmente llamada la pera de la angustia, era un dispositivo de tortura utilizado para extraer confesiones de los criminales. Dependiendo de la naturaleza del crimen, generalmente se insertaba en la boca, el ano o la vagina de la víctima con la intención de infligir el máximo dolor e incomodidad. Por ejemplo, aquellos condenados como herejes recibían la pera de la angustia en la garganta. A los homosexuales y brujas se les insertaba en la vagina o el ano, según el caso. A medida que el torturador gira el tornillo, la cabeza de la pera de la angustia se expande, presionando contra las paredes del recto o la vagina de la víctima. La presión comienza a aumentar y la víctima siente que el metal va a desgarrar las terminaciones nerviosas sensibles, resultando en una agonía interminable. La pera de la angustia es un recordatorio escalofriante de hasta dónde ha llegado la humanidad en nombre del castigo y el control, especialmente sobre las mujeres. No desearía una experiencia tan horrenda, ni a mi peor enemigo. Lo que es más escalofriante es el castigo de lapidar hasta la muerte. Por ridículo que parezca, morir apedreado es una de las formas más antiguas de ejecución en el mundo, y según todas las métricas de medición, ciertamente es de las más bárbaras de todas. Las sentencias se pronunciaban en público, y su ejecución se anunciaba con suficiente antelación para que todos tuvieran la oportunidad de venir a ver morir a la víctima. Si era condenada, se cavaba un hoyo profundo y estrecho. Luego, la mujer era atada hasta el cuello e insertada en el suelo hasta la cabeza, exponiendo solo su cabeza. Miembros del público y verdugos lanzan piedras a ella hasta que muere. Aunque este método de ejecución es común en algunas partes del mundo musulmán, en realidad se originó con los antiguos judíos que practicaban la muerte por lapidación como castigo por adulterio. Sin embargo, los judíos abandonaron esta práctica en el primer siglo. Las víctimas suelen ser mujeres. A menudo, estas mujeres son inocentes, pero acusadas falsamente de adulterio por esposos que quieren deshacerse de ellas. La idea detrás de este método es enterrar a la víctima bajo un montón de piedras. A medida que las piedras pequeñas se acumulan alrededor del cuerpo de la víctima, la multitud pasa a lanzar piedras más grandes hasta que mueren. Desafortunadamente, 15 países todavía practican este método de castigo. La lapidación hasta la muerte puede sonar como la forma más alta de brutalidad, pero el efecto psicológico está a la par con él. Matrimonio republicano. Suena encantador, pero es una forma horrible de morir. El matrimonio republicano fue uno de los castigos brutales infligidos a las mujeres durante el reinado del terror en la Revolución Francesa, dejando a uno reflexionando sobre las profundidades de la crueldad y maldad humana. Era la muerte por ahogamiento,
En el momento en que una víctima está completamente sumergida bajo el agua, comienza el proceso de ahogamiento y es una carrera contra el tiempo para sobrevivir. Por lo general, un matrimonio republicano se realizaba atando a un hombre desnudo y a una mujer desnuda juntos y luego ahogándolos en el río Loira en Francia. Estos matrimonios republicanos implican emparejar a dos personas de diferentes géneros, generalmente un hombre viejo y una mujer vieja, o un hombre joven y una mujer joven desprovistos de cualquier tipo de ropa juntos y dejarlos hundirse en tumbas acuáticas. El brote de cólera y tifus en las prisiones durante la Revolución Francesa llevó a la adopción de este cruel método de ejecución por el revolucionario francés Jean-Baptiste Carrier. Se le atribuye haber introducido esta forma de ejecución en Nantes, donde fue responsable de sofocar actividades contrarrevolucionarias y establecer un comité revolucionario. Aunque inicialmente comenzó como un evento nocturno, en un esfuerzo por ocultar lo que estaba sucediendo de otros prisioneros y del pueblo de Nantes, Jean-Baptiste Carrier decidió que eso no era suficiente. Ordenó que las bodas republicanas ocurrieran durante el día, como una forma de disuadir a cualquiera que no estuviera muriendo de enfermedad o en prisión de hacer algo que los llevara a la cárcel. Fue un periodo brutal marcado por medidas extremas destinadas a suprimir cualquier oposición a la revolución. Los matrimonios republicanos destacan como una de las muchas atrocidades, recordándonos los momentos más oscuros de la historia. ¿Desconcertante y horrorizante? ¿Qué pensarías de vendada de los pies? Aunque a lo largo de la historia las mujeres han sufrido dolor y agonía en nombre de la belleza, pocas prácticas pueden igualar la agonía y el impacto duradero del vendado de pies. Es una antigua costumbre china de envolver los pies de una niña joven con tiras de tela para impedir el crecimiento futuro de su pie. Esta práctica fue popular en China durante muchos siglos y se cree que comenzó a principios del siglo X. Aunque originalmente comenzó como un símbolo de estatus entre las élites, la tendencia pronto se extendió a todas las clases sociales y afectó a millones de mujeres y niñas durante el siguiente milenio. Los pies pequeños tenían un gran atractivo para muchos hombres en China. La forma de los pies vendados y el dolor que causaban hacían que las mujeres caminaran con un paso oscilante, y los hombres encontraban esto muy atractivo. Los zapatos de loto, zapatos especiales diseñados para resaltar el pequeño tamaño y la forma única de un pie vendado, se convirtieron en un accesorio de moda muy apreciado. Para comenzar el proceso de vendaje, el pie de la niña se sumergía en una mezcla de sangre animal y hierbas para ablandar la piel y los huesos. A continuación, los dedos se doblaban bajo el pie de manera que todos los huesos de los dedos se rompían. El pie seguía doblándose hasta que también se rompía el arco del pie. Se envolvían vendajes de algodón alrededor del pie para mantener los huesos rotos firmemente en su lugar. Las vendas debían desenrollarse al menos cada 2 días para limpiar el pie y verificar si había infección, y luego volverse a enrollar aún más apretadas. Los huesos rotos generalmente no sanaban durante varios años, y cuando finalmente lo hacían, eran propensos a romperse nuevamente más adelante en la vida. Aunque esta forma de tortura pueda parecer inimaginable hoy en día, resalta las medidas extremas que la sociedad ha tomado frecuentemente en la búsqueda de la belleza. La práctica de vendar los pies es severa, y los límites de la crueldad no pueden ir más allá de la circuncisión femenina. Por sorprendente que parezca, la práctica de cortar los genitales femeninos sigue siendo llevada a cabo por muchas personas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 200 millones de niñas y mujeres han experimentado alguna forma de mutilación genital femenina antes de los 15 años. También conocida como mutilación genital femenina, es un procedimiento donde los genitales femeninos son deliberadamente cortados, lesionados o modificados. Más común en las regiones noreste, oeste y este de África y en algunas partes de Asia, con el objetivo de desalentar el deseo sexual de la niña. Típicamente realizada por un circuncidador tradicional usando una cuchilla en condiciones insalubres con serias implicaciones para la salud, se lleva a cabo desde días después del nacimiento hasta la pubertad y más allá, y en muchos casos, esta profesión causa complicaciones e infecciones que resultan en muerte o lesiones graves. Las complicaciones comunes incluyen sangrado, infección bacteriana y problemas urinarios, entre otros. Las víctimas de esta tortura ya no son las mismas después de esta experiencia traumática. A veces sufren dificultades emocionales a lo largo de la vida, incluyendo depresión y ansiedad, pesadillas y otros problemas de sueño. Es una dura realidad para millones de niñas, pero en el mundo de hoy, afortunadamente hay un enfoque más fuerte en el bienestar y el autocuidado. Esta forma de castigo era tanto extraña como cruel, dejando un impacto duradero en el sentido de autoestima de las mujeres, a diferencia de la doncella de hierro. Imagina estar rodeado de acero frío durante horas,
sabiendo perfectamente que no hay escape. Tan aterrador como suena, la doncella de hierro era el símbolo definitivo del miedo, un dispositivo de tortura medieval diseñado para provocar una muerte lenta y agonizante a sus víctimas. Es una caja con forma humana decorada en el interior con picos increíblemente afilados, que presumiblemente atravesarían a la víctima por ambos lados cuando la caja se cerrara. Pero los picos no eran lo suficientemente largos como para matar a una persona de inmediato. Más bien, eran cortos y colocados de tal manera que la víctima moriría de una muerte lenta y agonizante, desangrándose con el tiempo. Sin embargo, a pesar de su aterradora reputación, el uso de doncellas de hierro como dispositivo de tortura en mujeres se considera un mito, intensificado por la creencia de que la gente de la Edad Media era cruel e incivilizada. Nunca se ha encontrado evidencia de su uso real. Aunque la doncella de hierro puede permanecer para siempre como un símbolo de horror en nuestras mentes, las mujeres de la época medieval también la temían. Desfiguración facial. La brutal práctica de desfigurar los rostros de las mujeres en tiempos medievales resalta claramente las profundidades de la barbarie de esa era, ecos de la cual aún resuenan en partes del mundo hoy en día. Aunque los hombres también podrían sufrir algún daño facial traumático, la suposición de que el valor de una mujer se basa en su belleza fue y sigue siendo un elemento fuerte que las ha convertido en víctimas constantes de este castigo. La Alta y Baja Edad Media fueron períodos de la historia europea que vieron un fuerte aumento de la violencia amenazada y real hacia el cuerpo. El juez tiene el derecho de castigar a una mujer o a un hombre con mutilación facial como castigo, más frecuentemente en casos criminales, como robo o traición. Las mujeres declaradas culpables de adulterio también son sometidas a este trato despreciable. En la antigua Roma, cortar las caras de las mujeres errantes era endémico en Italia en ese momento. Este tipo de caso se llamaba esfregio, que traducido se refiere tanto al acto de cortar como a la cicatriz resultante. El corte más común era cortar la nariz, una forma de tortura codificada en la ley inglesa en el siglo XI durante el reinado de Knut. Evidencia arqueológica reciente sugiere que la mutilación facial se había utilizado como castigo mucho antes. Al reflexionar sobre este oscuro capítulo de la historia, la desfiguración facial sirve como un recordatorio contundente de la obsesión de la sociedad con la belleza femenina y la violencia infligida a las mujeres para mantener el control sobre ellas. Era el orden del día. La motivación era intimidar a las mujeres para que se sometieran con estas herramientas de horror, entre las cuales estaba la silla de sumersión. La idea de controlar y silenciar a las mujeres ha existido mucho más tiempo de lo que podrías pensar. A lo largo de los siglos, las mujeres han enfrentado castigos crueles por ser ellas mismas, incluyendo ser sometidas a tortura con agua repetidamente en contra de su voluntad. Entre mediados del siglo XVI y principios del siglo XIX, un número incalculable de mujeres inglesas fueron sometidas al ducking como castigo por hablar fuera de turno o chismear demasiado. Era un ritual para silenciar a las mujeres. En pueblos de toda Inglaterra, las autoridades mantenían los ducking stools a mano. Típicamente consistentes en una silla de madera o hierro sujeta a una viga desde la cual la víctima podía ser bajada al agua y sacada de ella, estos artefactos similares a un balancín frecuentemente estaban montados sobre ruedas para facilitar su movimiento. Aunque algunas comunidades los guardaban astutamente fuera de la vista, listos para ser trasladados a estanques o ríos en cualquier momento, otras los instalaban con orgullo en posiciones permanentes junto al agua para ser usados cuando fuera necesario. Los delitos castigados con la silla de inmersión incluían adulterio, prostitución, brujería y ser una persona indisciplinada en la sociedad. Los cerveceros de mala cerveza y los panaderos de mal pan también podían ser sumergidos. Las comunidades locales también usaban los taburetes de inmersión como disuasivos. Si se consideraba que una mujer era disruptiva o demasiado indisciplinada, podría despertarse un día y encontrar un taburete de inmersión apoyado contra su puerta, colocado allí por orden de las autoridades locales. Si esto era difícil de ver, es posible que no puedas comer tu próxima comida después de ver las acciones. Imagina visitar el mercado un sábado y ver a tu vecino inmovilizado por una tabla en sus pies en la plaza del mercado, con una gran letra D de borracho sobre su cabeza. Una multitud se reúne a su alrededor, lanzándole tomates, añadiendo al caos. Los cepos eran instrumentos de vergüenza y humillación pública. Están hechos de dispositivos de madera o metal con agujeros para los pies utilizados como castigo hasta principios del siglo XIX, y se usaban para inmovilizar los pies del infractor y mantener las piernas extendidas mientras la gente les arrojaba verduras podridas. El castigo se suponía que debía ser público. Por lo tanto, la persona en el cepo casi siempre era sometida a la humillación de las personas que vivían en el área.
Esto explica la razón por la que las esposas estaban ubicadas en los mercados. Típicamente, el condenado llevaría una letra en su ropa para significar su crimen. Un adúltero sería marcado con una A, un blasfemo con una B, un ladrón con una T y un borracho también llevaría una D. En algunos casos, estas letras incluso se marcaban en la cara del condenado. Una razón común por la que cada ciudad y pueblo en Inglaterra tenía cepo era únicamente por el Estatuto de los Trabajadores promulgado en 1351 contra mujeres indisciplinadas, vagabundos y borrachos. Si una mujer es problemática, indisciplinada, o si un trabajador se niega a trabajar, el castigo resultante suele ser la reclusión en el cepo. Esto generalmente significaba estar confinado en el cepo por los pies o los dedos, dependiendo de la gravedad de su ofensa. ¿Crees que este castigo era degradante? Lo que es peor es la picota. La picota era la misma idea que el cepo, pero a diferencia del cepo, la cabeza y los brazos eran lo que se metía en el marco de madera, un nivel más alto de castigo para crímenes risibles. El cepo era mucho más incómodo que el tronco. La razón era que una persona tenía que inclinarse hacia adelante en una posición extremadamente incómoda. A algunos infractores les clavaban las orejas a la tabla de madera. A menudo se lanzaban tomates podridos y cubos de sangre a alguien, pero a veces el proyectil elegido era excremento animal o humano. El cepo estaba diseñado para castigar a personas conocidas en la sociedad. Las mujeres, particularmente aquellas que eran críticas abiertas y etiquetadas como blasfemas, a menudo se encontraban sometidas a esta forma de humillación. Los fines de semana se elegían típicamente para estos eventos, ya que atraían a multitudes más grandes. Lo que le sucedía a la persona condenada a menudo dependía del estado de ánimo de los espectadores, convirtiendo el evento en un espectáculo que la gente esperaba con ansias. A algunas víctimas les lanzaban tomates, mientras que otras enfrentaban resultados más brutales, con piedras que podían causar lesiones graves o incluso la muerte. En los Estados Unidos de América durante 1800, los individuos más frecuentemente sometidos al cepo eran esclavos. A menudo, estos individuos eran atados al dispositivo y azotados mientras estaban expuestos a la multitud. Este aparato tortuoso se encontraba comúnmente en campos y graneros en toda América. La picota era un medio de castigo despreciable, pero más despreciable era el garrote. Ampliamente reconocido como uno de los métodos de ejecución más brutales de la historia, el garrote estaba específicamente diseñado para infligir un sufrimiento y dolor intensos. Este método a menudo resultaba en una muerte prolongada, permitiendo que el condenado soportara una agonía significativa antes de finalmente sucumbir. Durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el garrote se utilizó en España como un método para proporcionar una muerte misericordiosa, tanto a hombres como a mujeres que se arrepentían de su herejía. Durante la Inquisición española, en lugar de ser quemados vivos con los impenitentes, eran misericordiosamente estrangulados con una cuerda afilada. Era una forma cruel y dolorosa de ejecutar a los delincuentes, afectando tanto a hombres como a mujeres por igual. La teoría general detrás del garrote era que cuando se apretaba el tornillo, aplastaría el tronco cerebral y mataría al prisionero instantáneamente. Sin embargo, si el tornillo no alcanzaba el punto preciso donde el cerebro se une a la columna vertebral, simplemente perforaría el cuello del condenado, mientras el collar de hierro lo estrangulaba. Este método generalmente implica estrangulamiento, lo que puede prolongar la agonía de la víctima, ya que a menudo toma una cantidad significativa de tiempo para que muera. El relato básico de la ejecución con garrote revela que la víctima fue obligada a recostarse contra una tabla vertical mientras estaba sentada en un taburete. El verdugo se situaba detrás de la víctima y giraba una barra larga de madera para apretar el collar de madera, hasta que el cuello de la víctima se rompía. El collar estaba reforzado con tiras de hierro o latón. Cuando se apretaba el collar, un gran tornillo que sobresalía del respaldo de algunos modelos de silla se introducía en la médula espinal del sentado y entraba en su cuello. Pero hoy, estos métodos antiguos e inhumanos están relegados a los libros de historia mientras seguimos luchando con nuestras definiciones de justicia y misericordia. Aunque el garrote ya no cobra vidas, su sombra persiste como una advertencia clara sobre los peligros del poder sin control. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.